control absoluto, total de todo. Te pedimos que nos des la fuerza, la fortaleza para resistir, para avanzar, para creer, para perdonar, para arrancar, para destruir, para deshacer. Porque necesitamos eso de ti en este tiempo, porque estamos con dolores de parto. Ayúdanos, Señor, a ver tu reino, a ver tu gloria, a confiar en tu llamado, a confiar en tu tiempo, confiar en tu gracia, Señor, y en tu grandeza, para que nuestras asperezas, para que nuestras tristezas, angustias, temores, desosiegos, todo lo que esté en nuestro corazón que está batallando internamente para no permitirnos creer, sea roto. Y para que el que ya cayó, que fue el enemigo, Señor, se vaya y nos permita, Señor, ver tu gloria y tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Es muy difícil ver con dolor, Amén. es muy difícil ver con sufrimiento, es muy difícil ver con angustia, ¿no? Sí, así es, Carlitos. A mí se me fue el olor y el sabor. El olor y el sabor, y casi entro en crisis cuando se me fue, porque eso es muy pesado, no sentir el sabor y no sentir el olor, ¿no? Sí. Pero, Sí, pastor, totalmente de acuerdo. ¿a ti también? Yo a veces sí, a mí se me fue el olfato, se me fue el gusto, pero ya me volvió. Lo que me preocupaba más era que me dolía mucho la espalda y el pecho, me dolía como los pulmones, pero pues mantuve como la calma, papito Dios me dio como esa Tremendo, paciencia, Meritita, que esa hubieras pasado fortaleza. eso. Uy, Imagínate que yo le tenía pánico sí. a Te fortaleció. la pandemia. De ahí radicó mi estado de nervios, porque se encontraron muertos, se están muriendo la gente en la calle, en los 170, que se les reventaban las venas, y para mí eso fue mortal. Y pues yo al tener el COVID, pues, o sea, yo no me hice la prueba, pero pues yo tuve todos los síntomas que tuvo mi hermano lo tuve, porque mi hermano Lucho sí se hizo la prueba y él salió positivo. Entonces, es angustiante cuando Lorenita decía que le daba ansiedad cuando uno no puede respirar, es angustiante porque uno de verdad siente que no puede respirar, más ansiedad, imagínate. Claro, peor. Es súper, Está la mano de Dios contigo. una prueba difícil, pero pues Dios no desampara a nadie, Él siempre estamos en la palma de su mano, en su protección. Ven. Tremendo Yo como le dije a tu un señor, yo le dije al señor ayer que se me ha ido el gusto, y él dijo, yo hace rato a mí se me fue, pero por mi esposa. Me contestó así, pero yo no sé por Eso qué. suele pasar. Él me contestó así, yo pensé que él me dice, ¿a usted no se le ha ido mi viaje? Me fue a hacer tiempos. Está demorado. Ay, qué Pero ojalá le pecado. pregunten a ella a ver si no dice lo mismo. Es que el COVID, todo esto que estamos viendo, desafortunadamente no ha parado. O sea, hay países como Israel que supuestamente ya estaban sin tapabocas y todo eso, pero otra vez está volviendo. Entonces, cada vez se está haciendo más fuerte. Por eso es que cuando el Señor me habló hace unos años, en el 2012 o 13, que me dijo que iba a venir una pandemia como esta y que no iba a haber vacuna, pues eso es lo que estamos viendo. A mí me vacunaron hace mes y medio, pero pues una vacuna no es la garantía de que no le vaya a dar a uno o que no. La única garantía es el Señor, la única garantía es nuestro Dios. Pero la verdad es que si nosotros no estamos ante Él, no sabemos, en cualquier momento nos podemos ir. Ahorita de todos los que hemos hablado, muchas familias, ya tenemos muchos alrededor que ya se han ido. O sea, casi que todos los días se va alguien conocido prácticamente. O alguien así, de alguien conocido. Entonces, si nos vamos con COVID o sin COVID, de una u otra manera nos vamos a ir. Pero que sea para el reino, que sea para la gloria de Dios, que sea para donde Dios nos está llamando. Amén. Sí, señor. Sí, Marta, tú no estuviste hace 8 días, ¿cierto? No, señor. Tú estabas de rumba, ¿no? Qué vaina. No, hace 8 días estaba en otra cosa, pero no de rumba, Carlitos. Dice que sí. ¿Qué Ya tal, dice que Daniel? sí. No levantes falsos testimonios, Carlitos, eso es pecado. No, mentira, estabas afónica, ¿no? Sí, Estabas estaba un enfermita. poquito malita hace 8 días, la verdad, sí.
Sí, es por molestar. Lo que pasa es que esto que le dio a mi esposa, pues a veces amanece, unas veces amanece bien, otras veces amanece mal. Entonces son como síntomas que a veces uno no sabe. Es que de todas maneras es un proceso, por ejemplo, mi cuñada ya lleva 4 meses y yo le contaba esta mañana a Lorenita que ella todavía se ahoga mucho, le duele el pecho, le duele la espalda y por las condiciones médicas pues, que ellas manejan, que es un poquito más delicadas, pues el proceso es más lento. Sí, esta mañana César, mi hermano, se levantó y me dijo no, fue ayer, que había tenido un sueño donde había visto todo el mundo, que mucha gente, hombres y mujeres, todos en embarazo. ¿En embarazo? Sí, que todos andaban como si estuvieran en embarazo, hombres y mujeres. ¿Y ¿Sí? qué significa? Pues lo que dice la palabra dice que vamos a vivir tiempos como dolores de parto. Entonces, Dios mío santo. Wow. Jesús dijo que cuando la mujer está de parto, ¿cierto? Está como en sufrimiento y en dolor por causa del bebé que viene en su vientre. Pues obviamente el embarazo no es tan fácil, ¿no? Pero Jesús decía que después de que nacía, ya venía la alegría. Entonces, Dios está hablando a través de muchos y está prácticamente anunciando lo que está pasando ahora. Dolores de parto. Estamos en dolores de parto, en dolores de angustia, porque como hemos dicho todo este tiempo, si nos paráramos al frente de un hospital, hay mucha gente en este momento llorando. En Colombia hay 600 personas llorando hoy, porque han muerto 600 hoy. Y de COVID, pues, adicionalmente la otra enfermedad. O sea, hay 600 personas sin contar sus familias, sus hijos, esposos, esposas, en fin. En este momento hay un llanto por todo el mundo, por donde vayamos. Sí. Y está pasando como la palabra dice en los días de Noé, mientras unos están llorando, otros están bailando, otros están gozando, por decirlo así. Entonces, el llanto que hay ahorita, pero la oportunidad que Dios le está dando a muchos. Hay un señor, ¿tú te acuerdas de Ketty, Martica? Claro, tú sabes Sí, de Ketty, señor. ¿cierto? Tú supiste que le murió el esposo, ¿cierto? O No sabía. bueno, el ex esposo. Sí. Hace 15 días se murió de COVID. Dios mío santo. Entonces, cuando estaba en la ambulancia, cuando estaba en la ambulancia, bueno, la verdad le dio COVID a él y también le dio COVID a Alejandra. ¿Te acuerdas de Alejandra también, de la hija de Sí, Ketty? sí. Entonces no podían estar ahí con él porque se lo tenían que trasladar al hospital. Y la única que pudo estar ahí es la esposa del hermano de Alejandra. ¿Sí? Y ella fue la que lo despidió en la ambulancia porque de ahí se lo iban a llevar. Entonces él le dijo a los de la ambulancia que se bajaran y que entrara ella para hablar con ella. Él quería hablar con ella. ¿Y sabes qué le dijo? Él no es convertido, ¿sí? O no se había convertido. Y le dijo, por favor, el Señor me habló hace 3 días y me dijo que me iba a llevar. ¿Ah? Wow. Así que dile a mis hijos que me perdonen. Tremendo, ¿no? O Sí, sea que Dios le dio la oportunidad de de arrepentirse. arrepentirse. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Hay muchos que el Señor le está dando la oportunidad de arrepentirse antes de morirse. ¿Ustedes han escuchado la historia de la viuda de Sarepta? Amén. Let me in, ¿quién es? Let me in. Es Mayra. ¿Mayra? ¿Mayra? ¿Ahora es Mayra, gringa? sí. Mayra habla perfecto inglés y es profesora de inglés. Oh my God. Hello, Mayra, how are you? No pareciera. Entonces, ¿cuándo ustedes han escuchado la viuda de Sarepta? Sí. Yo. ¿Qué sucede? En la época que estaba Elías había orado porque el pueblo estaba en pecado, ¿cierto? El pueblo de Israel. Había un pecado tan grande que
Elías estaba orando porque Dios trajera un castigo. ¿Sí? ¿Cómo habrá sido el pecado tan grande que una persona está pidiendo castigo, ¿no? ¿Qué tan grande habrá sido el pecado que estaba cometiendo en ese tiempo Israel? ¿Ustedes saben qué está pasando? ¿Qué pasó hace unos 15 días en Israel? ¿Qué estaban celebrando? No, Carito. Estaban celebrando el Día del Orgullo Gay. Ouch. Y había miles de personas en las calles, ¿sí? Acá también. Entonces, hay muchos que ponen, oremos por Israel, oremos por la paz de Israel. ¿Ustedes creen que Dios va a traer paz a donde hay violencia, donde hay engaño, donde hay pecado? Y estamos hablando a nivel mundial, no solamente Israel. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra oración por Israel viéndolo así? Misericordia. Arrepentimiento, ¿cierto? Misericordia. Mm. Entonces, mucha gente dice, pero miren los del grupo Hamas tirándole bombas, tirándole cohetes, miren tantas muertes, que mueran los de Hamas, que mueran los de, bueno, los de los árabes, en fin, ¿sí? Mucha gente pretendiendo defender a Israel. Pero ¿y quién defiende a Israel con lo que está haciendo? O sea, ¿cómo podemos ser tan ignorantes, y lo digo con respeto de ver el pecado y no hacer nada por el pecado? ¿Sí? Incluyéndonos nosotros mismos. Entonces, si hubieran ustedes estado en Israel, en la tierra santa de Dios, ¿cómo se hubieran sentido viendo esa celebración? No, pues, nada. ¿Ah? Digan algo. Pues con mucho dolor con el Señor de ver esas cosas en su pueblo, en esa nación que él levantó. O sea, por ejemplo, lo que dice, ¿cómo, Luisita? Indignación. Sí. Por ejemplo, lo que dice mi hermana dice que también esta celebración fue en Panamá y bueno, inclusive acá, ¿no? Pero es que en estos países es como normal, porque aquí no hay una conversión ni todo Colombia cree en Dios, ¿sí? Ni todo Panamá cree en Dios. Entonces, es algo como normal ver esa clase de pecado, digámoslo así, ¿cierto? Pero en un pueblo como Israel, donde ellos conocen a Dios desde pequeños, Sí. es mucho más deplorable, y no me estoy refiriendo como una especie de juzgamiento porque caería yo también en pecado, pero estar en este momento en Israel y ver esa manifestación de ellos y ver lo que otros cristianos dicen, que oremos por Israel por la paz, eso lo decepciona a uno, ¿sí o no? No. Claro. Entonces, si yo estuviese en Israel, yo estaría orando por misericordia y por arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, esa debe ser nuestra constancia con Israel. En este momento con Israel, con el mundo entero, es arrepentimiento y la misericordia de Dios, ¿no? Porque así mismo como Él ha tenido misericordia de nosotros, también tenemos que pedir misericordia por otros, en este caso de ellos, ¿no? Pero si nosotros vemos lo que estaba viendo Elías sabía que todo el pueblo conocía a Israel, ¿cierto? Sí. O sea, aquí nosotros podemos ver un gobierno, por ejemplo, el presidente, y el presidente puede estar donde los indios digamos, los indios de La Guajira, y puede estar haciéndose allá lavados ancestrales, ¿cierto? Sí. Entonces, él se puede estar haciendo eso, pero nosotros, ¿qué diríamos nosotros acerca de ese lavado ancestral de él o de ese? Es porque él no está convertido, ¿cierto? Y así hablemos lo de muchos que están en Colombia, muchos no están convertidos. Pero si viéramos eso en un pastor o si viéramos eso en una iglesia cristiana, que un pastor está en esos lugares, ¿qué pensaríamos? No tiene nada de revelación de Jesús. ¿Cierto? Nos daría rabia, ¿sí o no? Sí. Y celos, ¿cierto? Señor. ¿Qué dice Mary? Sí, sí, es verdad. En algún momento yo hablé con Lorenita y yo le decía a ella que porque habían cristianos que decían groserías, que tomaban,
que bailaban si ya estaban convertidos y conocían del Señor, de mi Padre? O sea que yo no entendía esas cosas. O también hay personas em, que conocen al Señor y se alejan de Él, que prefieren, creo que las cosas del mundo se llaman, que Sí, prefieren como los hombres, las mujeres, bueno, etcétera. Yo le he orado mucho a Papito Dios porque no los juzgo, porque como tú dices, caería en pecado al hacerlo. Y, y le pido mucho a eso, que me dé esa fuerza y esa fortaleza para no alejarme de él y para no preferir, para mí, prefieren a las cosas del mundo que a Papá Dios. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si toda Colombia estuviera convertida, pues es obvio que nos impresionaría ver esas manifestaciones en las calles, ¿no? Sabiendo que todos conocen a Dios y de la noche a la mañana se separan. Entonces sería algo como anormal. Pero aquí realmente en Colombia es normal ver el pecado y ver esa clase de perdición porque pues seamos realistas, Colombia no cree en Dios, Colombia no cree en Jesús. Aquí hay un grupo pequeño que creemos que Dios ha tenido misericordia y que nos ha permitido creer, igual pues también Panamá y otros países, ¿no? Pero en cambio Israel sí, Israel, la gran diferencia entre Israel, obviamente yo no creo en Jesús, pero la gran diferencia de Israel es que todo Israel conoce a Dios, porque ellos desde un principio, desde niños, ellos están influenciados por la Torá, por las escrituras, ¿no? De hecho, ellos tienen allá en Jerusalén el monte de los lamentos, que es un símbolo religioso para ellos, de la existencia de Dios. Y sobre ellos vinieron las escrituras y las promesas, y a través de ellos nació Jesús. Entonces, si el Señor está, digámoslo así, está bravo con Colombia, ¿cuánto no estará con Israel, no? Claro, porque es lo que yo te decía, o sea, porque Israel es su pueblo, es el pueblo que la apartó, entonces pues mucho más dolido el Señor viendo su pueblo en estas cosas, Carlitos. Exactamente. Entonces imagínate, Martica, que Dios escuchó el celo de Elías, la ira que tenía Elías por lo que estaba viendo con Israel. Entonces fue tan grande la respuesta de Dios que le dijo a Elías que iba a mandar un gran hambre, una gran hambruna sobre Israel, ¿sí? Y se empezaron a secar los ríos. Imagínese el castigo tan grande de Dios sobre toda una nación, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando del COVID, todo lo que estamos hablando de las pestilencias y de las pestes, de todo esto, siempre hemos dicho que de nada, Dios no tiene, o sea, para Dios no es desconocido lo que está pasando. Para Dios no es desconocido las muertes y en fin y todo lo que estamos viendo, ¿no? Por eso es que muchas de las cosas que están pasando es o por causa del castigo, ¿cierto? O por causa del trato. Nos está tratando a muchos o nos está castigando. Si es por castigo, necesitamos siempre buscar la misericordia y el arrepentimiento. Si es por trato, necesitamos buscar es la fortaleza para resistir el trato y no negarlo, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos que Israel fue castigado, ¿sí? Y entraron en una hambruna, ¿cuántos podrían soportar lo que ellos pasaron? Imagínense que no llueva y que no tengan, y que no tengan agua, que no tengan que comer, ¿sí? Es más o menos lo que podemos decir ahorita que está pasando, pero si vemos este castigo de la pandemia es más pequeño que ese otro, ¿sí o no? Sí, claro, Carlitos, pues a comparación sí. ¿Cierto que suena muy grande eso? ¿Por Sí, qué? muy tremendo, porque es que, bueno, pues hemos pasado tiempos muy difíciles, pero por la misericordia de Dios no ha faltado ni que comer, ni que beber, sí, Amén, así es. Entonces, aunque está duro esto, estuvo más duro ese castigo, ¿cierto? sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros hemos visto que Dios castiga, porque Dios es un juez, ¿cierto? Y Él es el que decide el castigo. ¿Qué tendría que ser una nación o un pueblo? Orar por misericordia, ¿cierto? Para que fuese perdonado y el castigo fuese levantado. Entonces resulta que como Elías oró, pues Elías también fue, entre comillas, Elías también empezó a ver el hambre, empezó a ver la hambruna, ¿sí?
empezó a ver el castigo, pero al ver el castigo también Elías fue prácticamente, movido a misericordia, porque pues cuando él ve eso, sí, o cuando vemos el castigo sobre nuestros hijos o sobre un familiar y en fin, nosotros somos movidos a misericordia. ¿Qué haríamos nosotros si oramos por nuestros hijos, los que somos casados, los que tenemos hijos? Oramos por nuestros hijos y le pedimos al Señor que los castigue, ¿sí? Pero apenas los castiga, inmediatamente decimos, Señor, ya no más, perdónalos. Sí, oramos por trato. ¿A cuántos de ustedes, mujeres que son madres, cuando ven pasar a sus hijos por procesos, no le piden perdón a Dios y intervienen? Todos los días, Carlitos. Sí. Pues resulta que el Señor es el que decide en qué día quitárselos. ¿Ah? Amén. Fuerte, ¿no? Sí. Porque quisiéramos que quitara el castigo inmediatamente, pero resulta que Dios es el que decide cuánto tiempo tiene que durar en ese castigo. Entonces, aún en el castigo, Dios se está transformando, ¿cierto? Sí, así es, Carlitos. Entonces Dios le dice a Elías, Dios le dice, Elías, vete donde una mujer viuda, ¿sí? No lo vamos a leer, lo vamos a hablar así, mucho más personal. Y el Señor le dice a Elías que se vaya donde una mujer, una viuda, en un lugar llamado Sarepta, ¿sí? Sarepta es como una región. Entonces, le dijo el Señor, porque yo le he ordenado. O sea, imagínense, ni siquiera había llegado Elías cuando Dios ya le estaba diciendo a Elías que él le había ordenado a esa viuda que lo sostuviera. O sea que ni la viuda sabía que iba a venir Elías cuando ya iba a poner Dios en el corazón de esa viuda que sostuviera a Elías. ¿Sí entienden ahí? Sí, Señor. O sea, Elías estaba soportando el castigo de Dios, ¿cierto? Porque había venido sobre Israel. Pero Dios iba a cuidar a Elías, ¿sí? Mientras pasaba el castigo, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿Dios preserva a sus hijos, sí o no? Todo el tiempo, Carlitos. Pero si es el tiempo de partir, nos va a llevar, ¿cierto? Sí. Como se ha llevado en este tiempo a muchos pastores, ¿sí o no? Sí. Y a nuestras familias. Exactamente, de muchas familias. Entonces, a muchas familias se les ha llevado porque ya es el tiempo, ¿cierto? A otros por castigo. Entonces, cuando nosotros vemos que Elías viene a donde una viuda, ustedes que imagínense en esto, ¿cómo hizo para llegar donde una viuda? ¿Cuántas viudas habían en Sarepta? Muchísimas. Muchas, ¿verdad? Pero llegó exactamente donde una, ¿no? O sea, ¿quién fue el que lo envió allá? ¿Quién fue el que le mostró dónde estaba esa viuda? El Señor. El Señor, ¿cierto? Pero no hablemos de Elías, hablemos de la viuda. Imagínense la viuda. La viuda de una mujer no tenía esposo, pero tenía un hijo, ¿sí? Y ella estaba viendo la hambruna que estaba sobre el país, sobre la nación. Estaba soportando eso, pero ¿sabe qué estaba pasando con ella? Cuando llegó el momento del último alimento, ella dijo, voy a alimentar a mi hijo y me voy a alimentar yo, pero después de esto vamos a morir. ¿Se imaginan el estado de ella en ese momento? ¿En qué? ¿Sí, cierto que a veces no analizamos esto de la viuda? No. Vemos más la parte de Elías, ¿cierto? Lo que Dios Entonces, estaba haciendo en él. exactamente. Entonces resulta que esta viuda tenía un hijo. Si me escuchas, Mary, sí. Sí. Sí, señor. Pero imagínate que como había un castigo de parte de Dios, había una hambruna en ese lugar. Entonces, esta viuda no tenía ninguna manera de volver otra vez a alimentarse otra vez. Se había escaseado todo. Entonces, ella sabía que se iba a morir de hambre. Por eso es que le quedaba solamente un pan prácticamente, le quedaba solamente, o sea, le quedaba una porción de comida para él y para el niño.
¿sí? Pero no solamente le quedaba la porción de comida, sino se había perdido también toda la esperanza. ¿Cuántas de ustedes han perdido la esperanza? En muchos momentos. Yo creo que todas en algún momento la hemos perdido. Exactamente. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿cuántos creen ustedes en el mundo que han perdido la esperanza? Cristianos, pues. Sí, mucho. Creo que muchos, Carlitos. Sí, muchísimos. ¿Cuántas mujeres estarán hoy pensando lo mismo? Este es el último pan para mí y para mi hijo. Este es el último plato. O ni siquiera un plato. ¿Cuántas están en este momento a punto de morir? Uf. Fuerte, ¿cierto? Porque a veces nosotros vemos nuestra condición, pero no vemos la condición de otros. ¿Cierto? A veces nosotros estamos viendo nuestra condición humana y estamos tan tristes y tan desilusionados que no sabemos para dónde vamos, porque pareciera que Dios se había olvidado de nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que les estoy hablando del castigo? Esta pandemia ha tocado a muchos cristianos, pues incluyendo a nosotros, pues. Ha tocado a muchas familias, muchos pastores, en fin, ministros. Y muchos de ellos, o muchos de nosotros, hemos perdido las esperanzas cuando somos tocados por esa pandemia. Y en ese momento entramos tal vez en desilusión, en tristeza, en desconsuelo, ¿sí? Y desafortunadamente nosotros veíamos con mi esposa, por ejemplo, y lo digo con respeto para ustedes, para la gloria de Cristo Jesús, nosotros recibimos muchas ayudas de parte de ustedes y de parte de otros hermanos, ¿sí? Para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios, a través de esas ayudas, pudimos comprar la medicina para mi esposa, que era la que más necesitaba. Pudimos conseguir el oxígeno. Pero nosotros decíamos, esto no lo puede pagar cualquiera. No cualquiera tiene para pagar esta medicina porque una sola medicina costaba 70,000 pesos, hablando en pesos colombianos. Entonces, una sola medicina y tenía que tomarse 2 de esas. Entonces, digamos en el caso de Mary, que tú tuviste que soportar también ese COVID tan fuerte que te dio, ¿sí? Y desafortunadamente a veces nosotros mejor dicho, nosotros Carlos, pensábamos en eso, Carlos, ¿sí? perdón, va entrando Itzhak, él es judío, el muchacho que yo conocí aquí en Panamá. Bueno, Él es, amén. él es como los de la última reforma. Bueno, menos mal Decidido. que ya hablamos de Israel, ya no vamos a hablar otra vez de lo anterior. Dice que va entrando. Entonces, cuando nosotros pasamos por ese proceso con mi esposa y muchos de ustedes tuvieron misericordia de nosotros, pues el Señor movió a muchos, no solamente con bendiciones y no con oraciones y de muchas maneras, pues, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando el Señor movió el corazón de ustedes para que tuviera misericordia de nosotros? Nosotros vimos la misericordia de Dios manifestada, pero también oramos por la misericordia de Él en otros, en miles y millones en el mundo entero, que están pasando por los mismos procesos y que no tienen que ni tienen para una aspirina para soportar ese dolor de cabeza, que es insoportable, o el dolor de cuerpo, y en fin. Entonces, cuando vemos eso y vemos cómo el mundo está plagado, digamos, porque hay una plaga de maldad, hay una plaga de injusticia, hay una plaga de corrupción, y en fin, vemos que básicamente el castigo que tenemos ahora no es tan grande como el que merece el mundo, ¿no? O el que merecemos, pues. Tal vez nosotros decimos, hay una pandemia, hay un virus, hay muertes, en fin, desesperanza y todo eso, como hemos dicho, pero si viéramos la situación de muchos, yo digo que hay mucha gente que ha vivido en pandemia toda su vida, no necesariamente con el COVID, sino que toda su vida ha vivido con pandemia, con escasez, y o pueden tomarse un vaso con agua o comprar una aspirina, o pueden comerse un huevo o pagar un servicio. Para ellos esta etapa que estamos viviendo nosotros ya es normal. Para ellos esta etapa digamos, de dolor o esta naturaleza que estamos viendo,
Es normal. Entonces, es por eso es que nosotros muchas veces vemos nuestra capacidad en la que Dios nos está guardando y cuidando y teniendo misericordia de una u otra manera, pero también el despertar en nuestros corazones por los demás que están pasando ese tormento, ¿no? Esta viuda había perdido las esperanzas. Esta viuda había dicho ya, me queda el último alimento y vamos a morir mi hijo y yo. Pero Dios le ordenó a Elías que fuese donde ella. Dios le ordenó a un hombre suyo, a un ungido de él, que entrara a esa casa. Así que Elías llegó a donde la viuda, se encontró con ella y Elías le dice, dame de comer. Imagínense llegar a pedirle a alguien de comer. ¿Cuántas de ustedes, cuando llega alguien, les piden algo de comer y a veces no hay nada en la cocina ni en la nevera? Ni siquiera agua para darles. Eso pasa en muchas casas. A veces uno va y uno sabe que no tienen nada. ¿Sí? Uno sabe que no tienen ni siquiera para servir. Sí. O hay muchos que se endeudan para darle a alguien aunque sea un desayuno cuando lo reciben a uno. Sí. Pero Dios le había dado una orden a Elías de que iba a bendecir a esa mujer. ¿Sí? Dios le había dicho, yo la voy a bendecir a ella a través de Elías. Entonces, cuando llega Elías, le dice a la mujer, no te preocupes, ¿cierto? Le dice Elías, porque te aseguro que no te va a faltar, alimento, ¿sí? Porque así dijo el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que fue a llevar ese pastor? ¿Qué fue lo que fue a llevar ese profeta? ¿Qué fue lo que llevó a llevar ese ministro? Una palabra de fe, una palabra de parte del Señor para levantar el ánimo, ¿cierto? Para que ese corazón, para que ese lugar, para que ese hogar vuelva a vivir. ¿Sí lo entienden? Sí. ¿Qué necesita el Señor de nosotros entonces? Que seamos ese instrumento para entrar a esas casas, para entrar donde esas mujeres, donde esas viudas, de parte del Señor a levantar, ¿cierto? A dar una palabra de fe, una palabra de aliento. Mi hermana me estaba diciendo que se estaba viendo con una señora que sufre de cáncer, pues precisamente para eso ella es un instrumento allí, para levantar a esa mujer, para levantar, para quitar, para arrancar, para derribar esa angustia que ellos tienen, esa angustia que están viviendo otros, que no hay quien se las quite sino a través de un hijo de Dios, de una hija de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estaba ahí esa mujer, imagínense, la mujer fue y preparó el alimento para Elías. ¿Por qué fue y lo preparó? Si no tenía nada y había acabado de decir que iban a morir de hambre. ¿Por qué entonces fue y lo preparó? Sí, ¿no? Porque fue obediente y pudo haber dicho que no, porque era lo único que tenía. Ella le dijo a él que era lo único que tenía. ¿Sí? Pero sin embargo el profeta le dijo, ve y prepárame lo que te aseguro que no te va a faltar. ¿Por qué creen entonces que ella obedeció? ¿Ah? Por fe. No, todavía no han dicho la que es. A ver, vamos a ver, este es un examen. Wow. Es un quiz. Estoy calificando. ¿Por qué la viuda preparó el alimento para Elías? Porque lo reconoció como profeta. Tampoco. 1.5 hasta ahora. Yo así le estoy dando oportunidades a ella. Muy bien, muy bien. ¿Quién más, Mary? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer le dio alimentos si ella había dicho, acaba de decir que no iba a haber para ninguno de los dos, porque escasamente iba a alcanzar para su hijo y para ella y iban a morir después de eso? ¿Por qué? Pues porque, pero es que aquí la palabra dice Pues que yo pienso porque Jehová, Dios de Israel, que ha dicho por así. fe o gratitud. No. Es que aquí en la palabra dice que Elías le dijo, pero es que Elías le dijo en el 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová dedica llover sobre la faz de la tierra. Por eso, pero eso fue lo que eso es lo que estamos diciendo, que eso fue lo que le dijo él a ella. Por eso, por fe, Por eso, porque le pero creyó. ¿por qué ella le dio alimento si no tenía? Claro. Sí, o sea, sí hubo un milagro, pero ¿por qué ella obedeció si ella todavía
Si no tenía, o sea, es que no tenía. ¿Cómo me voy a hacer entender? O sea, tenía solamente pan y vino, por decir algo. Una porción para los dos. ¿Por qué fue y lo hizo? Ay, creo que nos rajaste a todos. Porque creyó en la palabra. No. Se los voy a decir. Bueno, ninguno ha respondido si todos tienen 1.5. Pero yo no he, a mí no me han Alguien preguntado. respondió por escrito. Mary, ¿tú? ¿Perdón? Alguien respondió por escrito, dice que obediencia y honra. Sí. Amén. Pero ¿quién tiene la respuesta? Tú, Mary. Póngame 0, porque hay un mandamiento que dice que dar de comer al sediento y de comer al hambriento, algo así, de beber al sediento y comer al hambriento. Sí. 1.5. 1.5 para todos. Ay, no. No, quieren hablar, ¿cuál? O sea, hoy nos rajamos todos. Sí. Hoy ya no ninguno va al cielo, ya perdieron la salvación. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? No nos ayudes, nosotras tratando y luchando. Pues no viéndolo en lo espiritual, sino lo que tú estabas hablando de que eran tiempos donde ya no había esperanza. Entonces decía que tenía solamente una comida para ella y para el hijo, de una comida un día, o sea, el otro día no iban a tener que comer. Entonces, pues si se la daba él, en ella no había esperanza. Por eso, pero ¿por qué le dio el alimento? Porque igual el otro día no iba a tener. Bueno, la respuesta es la siguiente. ¿Qué le dijo el señor Elías? Yo les dije. Sí, por eso. Lo que ¿Qué le dijo el señor Elías? Antes que fuera allá, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, ve a Sarepta. Mandó a Elías, ¿sí o no? Sí, Dios habló. Le dijo, ve a Sarepta, que yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Sí. Ya lo tenía en su corazón. Dios puso en el corazón de ella que lo alimentara, como ha puesto en el corazón de muchas de ustedes, que bendigan a otros, que bendigan a nosotros, ¿sí entienden? Amén. Entonces, si tú estás pasando por procesos, dificultades o situaciones, el Señor va a ordenar que otros te alimenten, que otros te sustenten. ¡Wow! Aún sin tener nada, de personas o hombres o mujeres que ni siquiera tienen alimento en su casa, porque Dios va a multiplicar el alimento en ellos para alimentarte a ti también. Uy. Entonces, ¿saben cómo se llama eso? Misericordia. Dios tuvo misericordia de Elías y de la viuda y del hijo de la viuda. ¿Sí entendiste, Martica? Entendido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te parece? Diana. No, o sea, me dejaste con la Dime. Con la cabeza abajo, Dios. No, me dejaste con la cabeza abajo porque pues prácticamente pues hay una situación similar acá en la casa o algo y pues es mi madre la que me está sosteniendo, ¿sí? Sí. Y con eso queda clarísimo que prácticamente todo lo que he recibido por parte de mi mamá y por parte de Martica y de otras personas que han llegado a mí es prácticamente la misericordia de Dios. O sea, Él todavía dice, acá hay muchas cosas por hacer y es muy gratificante, de verdad es muy alentador. Amén, es muy glorioso, ¿cierto? Sí. Entonces, con esa, o sea, prácticamente con esa paz que sobrepasa, de verdad, todo el entendimiento, uno ya está tranquilo. Esa es la paz que Dios te quiere dar a uno. Entonces, ¿sabes quién hace eso? Un padre que sabe cuando sus hijos tienen hambre. Entonces, ese padre, miren esta palabra tan poderosa, ese padre sabía que la viuda no tenía ya nada más para comer. Uy. Y ese padre sabía que ella se iba a morir. Tenía una sola comida. Por eso envió a Elías, para tener misericordia de ella. Poderoso, ¿no? ¿Sí entiendes, Mary? Sí, señor, hermoso y poderoso. Pues en la oración también me pasa mucho. Él me pone personas que a veces distingo y a veces no. Y oro mucho por ellos,
porque tú dijiste una vez que teníamos que dar y ayudar con lo que tuviéramos. Y para mí ser una intercesora es una bendición y lo hago con mucho cariño. Ven, así es. Entonces, cuando el Señor mandó eso a Elías, ¿sí ve que el que tenía propuesto eso fue Dios? Ni siquiera Elías ni la viuda. O sea, la viuda no sembró nada, como enseñan algunos. Algunos dicen que es que la viuda sembró un pan o sembró un aceite o sembró una tinaja y entonces el Señor le multiplicó lo que ella sembró. Eso es falso. No, el Señor tuvo misericordia de ella y aumentó la tinaja porque tuvo misericordia de ella. ¿Sí ven la gran diferencia? Entonces nosotros nos han enseñado que sembramos para que Dios nos dé. Y Dios y Jesús nos ha enseñado que Dios tiene misericordia. Que antes que le pidamos, Él está viendo nuestras necesidades. Que antes que nosotros veamos o oremos o pidamos por alguna situación, alguna problema o circunstancia, Él ya las conoce porque Él es un Padre, porque Él es Dios. Entonces, cuando Él nos responde es por causa de su misericordia. Si ves la gran diferencia, porque hay un error tan grave entre la tal llamada siembra y cosecha del dinero con referente a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es por naturaleza, es su naturaleza. Él tiene misericordia porque esa es su naturaleza. Él nos ama porque esa es su naturaleza. Y Él nos alimenta porque esa es su naturaleza. ¿Sí? Él no espera que nosotros le demos dinero para darnos. Eso no hace un buen padre. Un buen padre nos da porque sabe que tenemos hambre, porque sabe que tenemos necesidades. Y un buen padre quiere lo que dice Mary, que nosotros también compartamos. Esa es la gran diferencia. De la misma manera que Él comparte con nosotros, también Él quiere que compartamos con otros. Entonces, ¿qué sucede? Durante mucho tiempo, para la gloria de Cristo, esta mujer estuvo viviendo bien, ¿cierto? Porque Dios la estaba proveyendo, ¿no? Sí, a los tres. A los tres, o sea, al hijo, a la mujer, a la viuda, pues, y al profeta, ¿sí? Pero después pasa un tiempo, y después de que pasa un tiempo, pasa algo gravísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la viuda? De los que han leído, ¿qué le pasó a la viuda? El hijo murió, ¿cierto? O sea, viene Elías y trae alimento, ¿cierto? Viene Elías y trae multiplicación y bendición. Y su hijo muere. ¿Ustedes qué pensarían de eso, de que su hijo muera? Preciso cuando ella había creído, cuando ella había visto la misericordia de Dios, cuando había visto la obra del Dios de poder, ¡pam!, se le muere su hijo. ¿Qué pensarían ustedes si se muriera un hijo? Preciso en ese momento, cuando tenían una bendición. No, pues. Perdería la entra en esperanza. desespero. ¿Cierto? O sea, ¿se murió de hambre su hijo? ¿Cierto que no? Ahora sí me entienden que no todo el mundo está muriendo hoy de COVID, ni de pestilencias, ni de nada. O sea, hay muchas enfermedades o muertes que están pasando por causa de Dios sin necesidad de enfermarse de COVID. ¿Sí? Entonces, no es la vacuna, digámoslo así, ni una medicina, ni otras cosas, como la garantía de que no vamos a morir, ¿cierto? Porque podemos ser vacunados y no nos da COVID, pero podemos morir de otra cosa. Por eso es que no podemos ser tan religiosos basándonos en solamente uno, sino ver que la misericordia de Dios está en nosotros. No lo quiera mi Dios. Nos vacunamos hoy, apenas salimos después de la vacuna, nos atropella un carro. Entonces puede terminar nuestra vida para ahí. Lo que les quiero preguntar es, ¿Dios puede hacer un milagro en nosotros, sí o no? Amén. Amén, sí. ¿Cierto? ¿Y también puede Dios permitir que se muera un hijo? ¿Sí o no? ¡Wow! Esa es fuerte. Sí. ¿Cierto? O un familiar, o un amigo, o una amiga. ¿Puede Dios permitirlo, sí o no? Sí. Sí, sí, Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros está dispuesto para aceptar esa muerte? Porque ninguno de nosotros estamos preparados para eso, ¿cierto?
No, no, no. Entonces resulta que esta viuda, dime, Dianita. Es correcto lo que tú dices, ninguno de nosotros está programado para decir es que hoy voy a morir. No, porque pues realmente estamos más prendidos a cosas, a las cosas terrenales y no dentro de la misma confianza que nuestro Padre nos da. O sea, la misma promesa que nos está brindando, que dice que pues si aquí en la tierra nos da las bendiciones, cuando pasemos ya a la tierra prometida, pues obviamente va a ser mucho más grande. Entonces a eso es que no estamos dispuestos como a renunciar, porque muchas veces no creemos, simplemente esa fe se nos dilata con el tiempo o por alguna circunstancia, ¿sí? Entonces, mantenerse en esa parte es difícil, lo sostengo porque es difícil, ¿sí? Pero pues ya cuando no hay una solución, entonces ya empiezas a creer. Y lo más importante es no tanto como alimentar nuestra carne, sino el espíritu. Ahí es donde realmente pues debemos estar convencidos de que las promesas de Dios son mucho más grandes que las que hay aquí en la tierra. Entonces te voy a decir algo, Dianita. Nosotros muchas veces enseñamos acerca de las bendiciones de Dios, de la provisión, del alimento, del vestido, del trabajo, ¿sí? A veces nos entramos en eso, pero a veces Dios no transforma nuestro corazón a través del dinero, ni a través de una restauración, ni a través de una bendición. A veces Dios transforma el corazón a través de una muerte o a través de un deceso. ¡Wow! Suena fuerte. No solamente transforma nuestros corazones a través de una bendición, también puede transformar un corazón a través de un abandono. Una pérdida. O una pérdida, ¿sí? Porque Él sabe Sí. por qué lo está haciendo. Sí, lo he experimentado. Hola, hola. ¡Aló! Ahora está. Bendiciones. Amén. Hay el caso de un boxeador que quedó prácticamente inválido, que fue un milagro de Dios, quedó casi 300 días en coma y fue la única manera de que aceptara a Jesucristo en su corazón y recibiera un gran avivamiento, aunque todavía está en su silla de ruedas, no pierde la fe y la esperanza, ni su familia. Y, o sea, a veces en los momentos más difíciles es cuando buscamos a Dios. Exactamente. Entonces, esta viuda que estamos hablando, la viuda de Sarepta, tenía todo, porque pues tenía el alimento ya, ¿cierto? Tenía a su hijo, yo creo que estaba tranquila, pero de la noche a la mañana pierde un hijo. ¿Cuál pudo haber sido la reacción de esa mujer? ¿Qué creen ustedes que pasaría con una mujer que pierde un hijo, teniéndolo todo, digámoslo así? Dudar, perder la fe. Exactamente. ¿Sabes qué hizo la mujer? La mujer le reclamó al profeta y le dijo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Acaso viniste a redarguir mis pecados y por causa de mis pecados fui castigada y perdí a mi hijo por causa de mi pecado? ¿Se acuerdan que les dije o que hemos hablado que no solamente Dios nos trata por causa del pecado, sino también por causa de la prueba? Por eso es que hay que discernir si el trato que tenemos es por causa de nuestros pecados o por una prueba de Dios. Si es por causa de un pecado, ¿qué tendríamos que pedir? Perdón. Y si es por prueba, Resistencia. fortaleza, resistencia, ¿cierto? Entonces, antes de meternos contra Dios, como está diciendo el hermano aquí del boxeador, antes de meternos a pelear contra Dios, preguntémosle primero por qué estamos pasando ese proceso. ¿Sí? Porque muchos de nosotros pasamos procesos por causa de nuestro pecado o por causa del trato que Dios tiene que hacer con nosotros. En ambos casos, sea por pecado o por el trato, Dios siempre tiene el control y sabe por qué lo hace. Si es por trato, ¿qué estará buscando Dios de nosotros? Cambiar nuestro corazón, Carlitos. Cambiar nuestro corazón. ¿Para qué? Para fortalecer. Para transformar. Entonces, el trato no solamente, en el trato, ¿qué hacemos? Nos quejamos, ¿cierto?
generalmente. O sea, seamos realistas, todos nos quedamos. ¿Quién está feliz si le duele la cabeza? Eso tiene una pérdida. ¿Cierto? Ninguno de nosotros aceptaría ese trato, ¿sí o no? Cierto. Si Dios dijera cuál de estos tratos tú quieres, ¿escogeríamos el más fácil o el más fuerte? Es más fácil. ¿Cierto? Durante un mes vas a comer dulce y arequipe y helado. No va a pasar nada. No se van a enfermar. O durante el mes vas a ser perseguido. ¿Cuál de los dos escogemos? El arequipe con el... Como diabético. Como diabético, sí. ¿Eh? Entonces, el único que sabe qué es lo que necesitamos es Él, porque Él sabe cómo está nuestro corazón. Sí. ¿Sí? Pero en el tiempo de prueba, ninguno de nosotros, lo digo porque pues desafortunadamente así somos, ninguno de nosotros somos tan fáciles de aceptar la prueba. Somos muy duros en aceptar una prueba, ¿sí o no? Y muchas veces nos vamos contra Dios. Muchas veces nos enfadamos y muchas veces le reclamamos, ¿cierto? Pero, ¿sabes? Les voy a decir esta perla. ¿Saben a quién Dios envía sus pruebas para fortalecerlos o fortalecerlas? A sus hijos. A los que aman. Solamente a sus hijos. Dios no pone pruebas a los enemigos para fortalecerlos porque no son sus hijos. En cambio, a sus hijos Dios sí les pone pruebas para fortalecer. Entonces, la prueba que nosotros estamos viviendo es porque necesitamos ser fortalecidos. Díganlo. Esta prueba es porque Dios me está fortaleciendo como su hija, como su hijo. Fortaleciendo con su hija. ¿Sí entienden la diferencia? De ver la prueba que estamos pasando como hijos. Sí. ¿Puedo agregar un ejemplo? Claro, hermano, los que quieras. Tenemos hasta la 1 de la mañana, no mentiras. Hay un ejemplo súper básico. Yo no sé si ustedes han visto a los que hacen las piezas con barro. Sí. Alfareros. Alfareros. Los alfareros. Dios es el más grande alfarero con nuestro Bien. corazón, con nuestra vida. Pero para ver esas piezas duras, ustedes no saben el trabajo que hay que hacer. O sea, tienen que golpearla, tienen que moldearla y es súper duro el trabajo que hacen sobre ella. Y si se quiebra, tienen que hacer todo el trabajo desde cero y de nuevo y golpearla otra vez hasta que se le salga todas las burbujas de aire. Porque si queda alguna burbuja de aire o alguna suciedad, se rompe y tienen que hacerlo otra vez. Y así mismo es nuestra vida, o sea, las pruebas son eso, son los golpes, son cuando nos están tallando para que quedemos sin ningún tipo de burbuja de aire, sin ningún tipo de asperezas, sin ningún tipo de suciedad, pues así mismo hace Dios con las pruebas, fortalece nuestro corazón para que seamos fuertes ante el enemigo. Amén. Así es. Amén, así es. Entonces resulta que la viuda pierde a su hijo y ella le hace el reclamo y le dice a Elías que si acaso había ido a recordarle sus pecados. ¿Por qué ella estaba diciendo eso? A recordarle sus pecados. Porque ella había pecado y ella pensó que su hijo se había muerto por causa de su pecado, ¿cierto? Entonces Elías ora y pero Elías primero se pone bravo contra el Señor y Elías dice, también te lo vas a llevar a él. ¿Quién era el que estaba pidiendo castigo? Por el pecado de Israel. Él, ¿no? Elías. Exacto. Y ya cuando Dios lanza el castigo, entonces sí ve que ella estaba interviniendo y estaba diciendo, no, ¿por qué te lo llevas? Que era lo que yo les decía acerca de los hijos. A veces uno pide para los hijos que haya una reprensión, pero cuando Dios ya los está castigando, ahí ya no queremos, ¿cierto?
Entonces, ¿qué estaba haciendo Elías? Estaba interviniendo en la decisión de Dios, ¿sí? Resulta que Elías ora, se acuesta sobre el muchacho se recupera y resucita. Cuando resucita, yo me imagino que se abraza con su madre, ¿cierto? Hay una especie de sanidad, en fin, de restauración allí. Entonces, ¿qué quería Dios hacer en esa mujer con esa muerte y esa resurrección? Ahora sí vamos a calificar. Esta pregunta vale 5 puntos. Transformar el corazón de ella para que sea la fe por Dios y directamente hacia Dios, ¿no? 5 puntos. ¿Quién más? Darle de pronto a Todas conocer al totalmente de mundo que acuerdo con Luisita. No, pero tienes que anexar algo para que tenga los 5.5. Dos puntos. No, pues yo pienso igual, o sea, lo que hizo Dios fue trabajar su corazón y su fe para que pues ella pudiera entender y aceptar la voluntad de Dios. Amén. ¿Quién más quiere opinar? yo opino que de pronto mostrarle al mundo o a las personas de realidad que no se necesitaban riquezas para que Dios volteara y tuviera compasión de ellos. 5 puntos también. Muy bien. ¿Quién más? Si ve que toca regañarlas para que puedan opinar bien, no mentiras. Entonces, ¿sí se dan cuenta todo lo que Dios hace con la prueba? Entonces, ahora sí vemos por qué es necesaria la prueba. Sí. ¿Sabes qué quería Dios de esa mujer? Dios quería que esa mujer, lo que dijo mi hermana al principio, lo conociera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre conocer a Dios por causa de su misericordia y entre conocer a Dios por causa de que Él es Dios? ¿Sí? O sea, es diferente decir que creemos en Dios, ¿cierto? Y la gente decir es que Dios es hermoso y es bello. Eso es como algo por decir. Pero qué diferencia cuando vemos su misericordia, ¿sí? Y entonces al ver su misericordia nos damos cuenta de realmente quién es Él. Entonces ya somos testigos de la misericordia de Dios, que es lo que decía Dianita, ¿sí? O sea que la verdad de todo esto es que necesitamos esto, ¿sí o no? Porque la única manera de ver a Dios es cuando pasamos por el proceso y ahí sí vemos su misericordia. De resto, no la pasamos hablando. Ay, es que Dios es tan lindo, es que Dios es tan bello, pero qué diferencia cuando esa mujer sale y dice, Dios es grande porque resucitó a mi hijo. ¿Cierto que eso es un cambio total y completo? Dios es grande porque me alimentó. Entonces, cuando terminó la hambruna, se fue Elías de donde la viuda, ¿cierto? Claro, Elías se fue. Sí, Entonces, ¿cómo quedó la mujer? Sola, ¿cierto? sí. O sea, sola sin Elías. Ahora sí entiende por qué tenía que pasar ese proceso. Lo que dice Luisa, para depender de Dios. Si no pasamos por procesos, no vamos a depender de Él. ¡Wow! Por eso es que Dios tiene que matar personas en nuestras vidas. Porque a veces dependemos del pastor, a veces dependemos de la pastora, a veces dependemos de los hombres. Sí. Y Carlitos, a veces no, o sea, no solamente las muertes físicas, ¿no? Sino esas personas que Dios quita, por ejemplo, en nuestra vida, ¿sí? Que las aparta. Eso es también otra manera de morir, ¿sí? Exactamente. Entonces Dios, a veces esas pérdidas son necesarias para poner los ojos en Él. Lo que dice Martí Casa, no es una muerte terrenal como tal, sino la separación de alguien, el apartamiento de alguien, el apartamento de alguna congregación, en fin, porque Dios necesita que nuestro corazón vuelva a estar puesto sobre Él, ¿cierto? Correcto.
Y para finalizar la parte más importante de toda la enseñanza. ¿Saben por qué Dios mandó? Adicionalmente tuvo misericordia de ella. ¿Por qué la mandó allá? O sea, todas las razones que hemos visto ahorita son buenas, son reales porque son de él. Pero hay una más, una adicional. Y si siguen leyendo van a encontrar muchas más. ¿Cuál otra razón creen ustedes, de las que ya hemos dicho, adicional, Dios permitió que esta mujer viviera su hijo? Para que ella compartiera ese testimonio con otros y pudiera ganar almas con esa misma fuerza y con esa misma fe y pudiera creer que si con ella hubo un milagro tan poderoso, puede haber un milagro así de poderoso en otras personas que ella les predique. Entonces lo que Dios estaba haciendo era una discípula, ¿no? Y es su hijo un discípulo. ¿Cierto? ¿Cuál otra? Testificación. Testificar. Para que testifiquen, ¿cierto? ¿Cuál otra? Son muchas, pero las que ustedes se les esté iluminando en el corazón. Pues para que la gloria de Dios fuera manifestada, así como cuando le preguntaron los discípulos a Jesús que porque era ciego, ¿sí? Y él les dijo que si era por su pecado, por el pecado de sus papás, y él les dijo, no, simplemente es para que la gloria de Dios se manifieste, suceden estas cosas. Amén. Entonces, estamos viviendo un tiempo de pandemia, ¿cierto? Hay muchas muertes. ¿Cuántas pandemias han habido en el mundo entero? Muchas, ¿cierto? Sí. Terremotos, inundaciones y muchas otras cosas. Entonces, de todas esas pandemias, de todas esas pestes, de todas esas inundaciones, ¿se ha destruido la humanidad completa o Dios ha preservado? Dios preservó. Entonces Dios guardó la viuda y el hijo para preservar su promesa y su juramento. Eso es lo que está haciendo en este tiempo. Entonces muchos de nosotros estamos siendo preservados. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Por eso muchos van a morir, pero otros no. Porque Dios ya sabe quiénes van a partir. Entonces, aunque muchos hoy están a punto de morir, Dios no lo va a permitir y va a traer sanidad, como lo ha traído por muchos, porque Él es el que preserva. Tremendo, ¿no? Sí. Amén, amén. ¿Cómo les parece eso de parte del Señor? Pues dura la enseñanza, Carlitos, porque pues poder entender y poder aceptar que estas pérdidas tan irreparables en la vida de la humanidad tienen también un propósito, es muy difícil para el entendimiento de nosotros como seres humanos. Sí, así es. ¿Quién más quiere opinar? No, tremenda, porque eso lo hace a uno como que ser más consciente de lo que es el destino de cada uno y el propósito que tiene el Señor para cada uno de nosotros.